Muy bien. Yo soy César Julián Reyes Chabelo de la carrera de Ingeniería Mecánica. Eh, Voy a exponer sobre los intercambiadores de calor y su clasificación. Ok, ¿qué es un intercambiador de calor? Un intercambiador de calor no es más que un equipo que transfiere constante o continuamente el calor de un medio a otro. Eh, Hay dos tipos principales de intercambiadores. Ahorita veremos ese proceso, pero hay que hacer énfasis en qué es realmente un intercambiador de calor para las personas que no tienen idea de qué se está hablando, porque es un tema muy técnico, el cual a veces llega a ser un poco complejo para ciertos alumnos dentro de la carrera de ingeniería, y por supuesto que es aún más complejo para las personas que no tienen ni la menor idea de qué se está hablando. Para ser más sincero y este, más específico, podemos decir o dar un par de ejemplos. El ejemplo específico puede ser eh, el funcionamiento de un radiador de un carro, en el motor. Puede ser, como lo dice aquí, cuando existe un proceso de calentamiento o de calor dentro de un cuerpo, máquina, motor, etcétera, se requiere por lo regular de algo que lo enfríe o lo refrigere. En este caso, el vehículo cuenta con un radiador que muchas veces puede llevar agua o puede llevar de refrigerante, y el proceso del radiador es enfriar la mayor parte del tiempo todo el motor, dándole así eh, un mejor funcionamiento, y también ayudando a que no ocurran o no sucedan problemas de calentamiento o sobrecalentamiento, falla mecánica, o cualquier tipo de problema que pueda resultar de un eh, exceso de calor dentro de un equipo. En este punto también puedo decir que están diseñados para transferir calor entre fluidos, o también para bajar el calor de los fluidos de los cuerpos, máquinas o motores. También se puede usar o lo podemos ver en los climas, cuando nosotros estamos utilizando nuestro aire acondicionado para dormir, para descansar, o simplemente para mantener fresca la habitación. También lo podemos ver en procesos químicos, y los podemos ver en producción energética. Un poco más detallado, aquí está cómo es físicamente, y en un diagrama cómo es el funcionamiento del intercambiador. Dice que los intercambiadores son dispositivos que utilizan para transferir energía térmica de un fluido a otro sin mezclar los dos fluidos. Los fluidos generalmente están separados por una pared sólida con alta conductividad térmica. ¿Qué quiere decir esta parte? Que nosotros vamos a ver o vamos a tener el intercambiador, el proceso del líquido que va a enfriar y el líquido que está en constante calor o constante temperaturas altas. Entonces, si nosotros tenemos los dos líquidos en tuberías separadas, va a haber un intercambio de calor. Uno va a refrescar al otro, o uno va a calentar al otro. Lo importante aquí es que menciona que están separadas por una pared sólida. ¿Por qué se separan con la pared? Uno, punto importante, evita el contacto directo y un posible problema. Dos,
sirve de manera en la que la temperatura se nivela. Entonces llegan a un punto de nivel en el cual la temperatura alta, a este caso que está muy caliente, se desplaza sobre su tubería, entonces emite calor. La placa que está en medio, que es que conduce la temperatura, también es alta, es un alto nivel de conductividad que tiene. Pasa este calor a la tubería que lleva el líquido o el producto frío, que hace que también esta reciba una temperatura de la fría y ayuda a que se nivele tanto la de arriba como la de abajo para que exista un balance térmico y evite que ocurran problemas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, por una tubería pasando que se está bombeando un líquido como gasolina, como etanol, alcohol o cualquier líquido que puede ser flamable, entonces petróleo también, podemos decir que va a necesitar que se esté refrigerando, porque obviamente como va a una presión muy fuerte, lleva de una gran velocidad y es un líquido que no es tan estable químicamente. A lo que voy es que se puede, por cualquier falla, puede prenderse, encenderse. Entonces vamos a necesitar que exista el intercambio de calor. Entonces este intercambiador ayuda a que en el proceso de que está pasando este líquido caliente o está pasando muy rápido, existe un mayor aumento de velocidad, evite que ocurran problemas. Entonces refrigeras con el otro líquido que va a pasar frío, lo refrigeras, la pared va a aceptar el frío, lo va a transmitir a la otra y va a existir un balance de energías, que es lo que vemos en los climas. El aire acondicionado, el mini split, jala el aire caliente, lo enfría, lo regresa, pero en este lapso de ir y venir el aire ocurre la condensación, que es donde se hace el intercambio de energías, de donde el caliente pasa a frío y se ocurre esta condensación que se refleja en las gotitas que saca el clima, el agua que chorrea. Por ello existe la manguera que es como el desagüe o el desahogo del agua. Y bueno, este es una breve explicación de cómo es el funcionamiento o cómo es que funciona ligeramente un intercambiador de calor. Lo podemos encontrar muchos en la industria, sobre todo en la industria química, petrolera, industrial, o sea, industrial en el aspecto de que están manejando altos productos químicos, no necesariamente para producción alimenticia, sino para producción de hidrocarburos, energías como producciones de gasolina, de diésel, de gas, etc. Entonces, los intercambiadores son fundamentales para mantener unas temperaturas no exactas, pero sí muy requeridas en ciertos aspectos. Los usos que tienen los intercambiadores: elevar la temperatura, como lo dije, gracias a otro fluido más caliente, refrescar el fluido, como lo acabamos de mencionar, con uno de menor temperatura, llevar a un punto de ebullición a un fluido por la acción de un segundo con mayor temperatura. En este aspecto podemos decir que se va a llevar a ebullición, o sea que se va a calentar y va a hacer que el líquido que esté ahí se evapore y consigamos este vapor que se va a reflejar en gas, y también se va a reflejar en un líquido que va a ir desechando, como lo podemos ver en los aires acondicionados. Condensar gases, o sea, de tenerlo en gaseoso, lo vamos a condensar para volverlo líquido, utilizando fluidos fríos. Llevar a ebullición un determinado fluido mientras se condensa otro gaseoso más caliente. Básicamente es un proceso igual de los anteriores, pero mezclado. Los usos de los intercambiadores varían dentro del mercado o dentro del rubro que se esté
trabajando. Entonces podemos decir que puede funcionar para esto, pero siempre va a haber un uso específico para cada uno. Bueno, podemos decir o mencionar las leyes naturales de la física. Las leyes naturales de la física siempre permiten que la energía de conducción en un sistema fluya hasta que se alcance el equilibrio. Entonces es lo que yo mencioné en un principio. El calor abandona el cuerpo más caliente o el fluido más caliente siempre que haya una diferencia de temperatura y se transfiera al medio frío. Es donde se llega a encontrar ese balance requerido en muchas ocasiones en los procesos a los que se someten diferentes productos o recursos. El intercambiador de calor sigue un proceso o un principio de esfuerzo para alcanzar la ecualización. Se puede encontrar con intercambiador de calor de tipo placa. El calor penetra en la superficie, lo separa del medio caliente del frío con mucha facilidad. Por lo tanto, es posible calentar o enfriar fluidos o gases que tengan niveles de energía mínimos. La teoría de la transferencia de calor de un medio a otro o de un fluido a otro está determinada por reglas básicas de la ingeniería y de la materia. Entonces dice que el calor siempre debe haber una diferencia de temperatura entre los medios, que es para la cual funciona la placa que está en medio. El calor siempre se transferirá de un medio caliente a un medio frío. ¿Por qué? Porque el calor siempre busca encontrar el punto perfecto de temperatura, nivelar temperaturas. El calor perdido por el medio caliente es igual a la cantidad de calor ganado por el medio frío, excepto por las pérdidas de los alrededores, porque también existen pérdidas en los alrededores. Cuando nosotros tenemos unas tuberías que están expuestas o están abiertas, o bueno, no ciertamente directamente abiertas, pero a lo que me refiero es que están pues como a la intemperie. Entonces, ¿qué puede decir? Que están emitiendo frío o calor, y este calor no está directamente canalizado hacia un lugar o hacia un objetivo en específico. ¿Y qué es lo que pasa? Que este calor se disipa, o sea, lo tenemos en un solo carril, en un solo canal, en una sola tubería, y está emitiendo calor. Entonces este calor no se está ocupando para para calentar otro fluido, o viceversa, el frío no se está ocupando para enfriar otro fluido o otra tubería. ¿Qué quiere decir? Que se pierde en el ambiente, o sea, se disipa, el frío no se ocupa y se pierde su funcionamiento, o lo que puede ayudar a funcionar para enfriar un líquido o un producto, y al mismo tiempo se puede ver reflejado en el calor. Si no se aprovecha, se pierde ese calor y no se va a calentar el fluido. Entonces hay que tener en cuenta que las pérdidas existen también en los alrededores. Es lo mismo como las pérdidas en las bombas. Cuando nosotros tenemos una bomba y está bombeando agua de una cisterna a un pozo, puede haber pérdidas que son las pérdidas secundarias y las pérdidas primarias, que pueden ser tanto como lo es los conectores de las tuberías, que pueden ser que tengan muchos codos, entonces el agua tiende a tardar a subir, o ocurren pérdidas que la bomba no da, el caudal es muy poco, sacrificas la potencia por la altura. Entonces tenemos que ir viendo todos los tipos de ejemplos que podemos tener dentro de lo que es los intercambiadores de calor. Me salió un poquito del tema, pero pues quise dar el ejemplo de lo que es. Los principios de los intercambiadores de calor. En contexto, el intercambiador de calor, como dice aquí, sigue el principio de esfuerzo para alcanzar la ecualización con un intercambiador de calor. Es lo que mencioné hace un momento.
Todo esto lo hacemos para calentar o enfriar fluidos. El calor siempre se va a transferir de un medio caliente a un medio frío, que es lo que estuve mencionando hace un momento. O sea, realmente el contexto lo podemos dar de manera textual o de manera aplicada. De manera aplicada es lo que yo les estuve mencionando, procesos, ejemplos, cosas que podemos ver dentro de lo que es nuestra carrera. Por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a trabajar o laborar en la industria, ya sea industria, no lo sé, petrolera, la industria de la mecánica, la industria alimenticia, nosotros vamos a tener los procesos dentro de los intercambiadores de calor, que vamos a ver, por ejemplo, en la petrolera, cómo enfriar evitar que ese producto que se está sacando, se está extrayendo, se caliente, que la tubería no se caliente demasiado. En el proceso de convertir el petróleo a gasolina, igual tener un intercambiador que nos pueda funcionar de manera adecuada. Puede ser un intercambiador de calor directo o uno de calor indirecto, o los intercambiadores dobles. Por eso es que se hace mención o hago mención a los ejemplos que podemos ver dentro de lo que es nuestra carrera. Bueno, menciono también las pérdidas de los alrededores. Y bueno, vamos a seguir. Permítame un momento. Ahora sí. Los tipos de intercambiadores de calor. Ok. Aquí los tipos de intercambiadores de calor, como los mencioné ahorita, son los intercambiadores de calor directo y los intercambiadores de calor indirecto. Y también existen los tipos de intercambiador de doble tubo. Los tipos de intercambiador de calor directo son donde se encuentran ambos medios en contacto el uno con el otro. Se da por hecho que los fluidos no se mezclan entre sí. Un ejemplo de este intercambiador de calor es una torre de refrigeración en la cual hay agua que se enfría mediante el contacto directo con el aire. ¿Qué es el contacto directo? Contacto directo es que, como se menciona aquí, la torre o el tinaco o donde almacenas tu agua tiene un contacto directo con el aire. Es lo mismo que si tú vas por ejemplo, a una alberca. Supongamos que el tinaco, el rotoplas, o donde tú almacenas tu agua, es una alberca. Entonces, está en contacto, las albercas están al aire libre, entonces tú estás en contacto, la alberca está en contacto con aire del ambiente, que puede ser frío, puede ser caliente. Entonces, ¿cómo es que se enfría o por qué dice que es contacto directo? Porque en este caso el agua que tiene tu alberca, tu rotoplas, está sometida a la temperatura del ambiente, que es el aire. Entonces, si el aire está frío, es un día frío, el agua va a tender a subir su temperatura, perdón, a bajar su temperatura. Entonces, si tú tocas el agua, tú dejas una cubeta de agua en el patio de tu casa donde le da el sol y destapada, tú la dejas 2 horas al sol y si tú la tocaste al principio que la llenaste estaba fresca, estaba rica, estaba fría, la dejas en el sol unas 2 horas, vas, cuando la tocas el agua está caliente, pero caliente. Entonces tú dices, oye, pero es que no estaba
directamente en fuego, o sea, no tenía una temperatura que la estuviera calentando constantemente. Pues no en efecto, no la tenía. Sin embargo, el ambiente era caluroso, eh, y es donde se dice que es directo porque el aire estaba ahí, el aire está caliente, el ambiente es caliente, entonces la temperatura de tu agua va a elevarse y va a tratar de alcanzar un nivel adecuado o el nivel este, balanceado de temperatura. Entonces, como está en contacto directo con el aire, con el sol y con el ambiente, el agua va a tender a elevar su temperatura y a calentarse. Es lo mismo que cuando hace un día frío, tiende a enfriarse el agua. O sea, tú tocas el agua en un día que está haciendo mucho frío y no te dan ganas de bañarte porque está muy fría. Entonces, son ejemplos que uno puede ir dando eh, para que se vaya entendiendo cómo es el intercambiador de calor directo. Ahora, todo lo contrario el intercambiador de calor indirecto, porque se dice que en este los fluidos se encuentran separados por una pared por la cual se transfiere el calor. Es lo que mencioné hace un momento al principio de la exposición, en donde yo puedo decir que tengo un líquido frío arriba y un líquido caliente abajo. En medio tengo una placa, la cual es de acero, no de acero, supongamos que es de aluminio, mi lámina es de aluminio, arriba frío, abajo caliente, en tuberías separadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la caliente va a hacer que el aluminio se caliente, transfiera su calor y el aluminio, la placa de aluminio se empieza a calentar, pero la placa de arriba, como es agua fría, supongamos que es agua, hace que la lámina baje su temperatura, pero llegan a a un equilibrio de temperatura, que es lo que se busca realmente, que se llegue a un equilibrio. Y bueno, el intercambiador de calor de doble tubo dice que son una forma de intercambiadores de calor de carcasa y de tubos. El diseño y la configuración de los intercambiadores de calor más simples, que consiste en dos o más tuberías y tubos cilíndricos concéntricos, un tubo más grande y un tubo más pequeño. Vamos a ver aquí igual ciertos diseños, ciertas formas y ciertas imágenes y ejemplos que puedo dar de los intercambiadores de calor, como por ejemplo el intercambiador de calor directo. Aquí podemos ver cómo son los diseños, o más que los diseños, los procesos o puntos importantes que debemos entender de por qué se llama de calor directo, porque tiene directamente una temperatura alta abajo y arriba está completamente el líquido, que va a empezar a calentarse y por lo consiguiente va a empezar a evaporarse, obviamente. Entonces tenemos dos corrientes que entran en contacto con un fluido caliente. Cede su calor al frío, quedándose así el que estaba caliente frío y el que estaba frío quedándose caliente, porque están en constante cambios de temperatura. Si nosotros ponemos a hervir un agua, ponemos nuestra ollita de café, la ponemos a la estufa, se va a calentar y va a empezar a hervir, aunque esa agua estuviera fría. Entonces, si nosotros le ponemos arriba de esa ollita de café, de agua para café, le ponemos otra ollita que está a otra ollita con agua fría, entonces el agua va a estar, la de abajo va a empezar a hervir, pero con la de arriba que está fría va a empezar a disminuir su temperatura, entonces va a tardar en hervir, o tal vez no hierva, depende siempre de qué tan fría está y qué tanta temperatura se le está poniendo a esta ollita. Entonces ese es el ejemplo más básico para poder interpretar lo que es un intercambiador de calor directo. Ahora, un intercambiador de calor indirecto puede funcionar como lo es el clima o el aire acondicionado. Eso es un ejemplo muy básico. Entonces nosotros tenemos el enfriamiento
de un cuarto y tiene la succión del aire y luego tira un aire frío, pero es ese mismo aire que nosotros tenemos adentro, por eso tiene un compresor. Ese compresor empieza a trabajar, jala el aire, lo lleva por unas tuberías como las que vemos aquí, jala la tubería, jala el aire, aquí entra el aire, jala, se enfría, en este lapso se enfría y sale frío. Igual aquí entra el aire y aquí se mantiene una temperatura tanto fría como por unas partes caliente. Entonces, pero ¿por qué una parte fría y por qué una parte caliente? Porque una parte jala lo caliente o esa misma tubería que pasa por la tubería fría lo enfría y ya tenemos aire frío. Entonces, jala caliente, pasa por un sistema, en ese lapso se enfría y sale el aire frío. Entonces, hay una parte caliente, hace su intercambio de temperatura, pasa a ser un aire frío y se desecha o deposita en el cuarto, en la habitación. El proceso de ahí es una ligera evaporación de aires o condensación, mejor dicho. El aire que era caliente pasa a ser frío y por lo mismo tiene una especie de goteo que es el agua que se va desechando. Entonces es ahí donde empieza la chorreadera de agua, por eso el líquido, la manguera que menciono. Como vemos aquí, entrada de un fluido caliente. Aquí tenemos el ejemplo de entrada de un fluido caliente y entrada de un fluido frío. La salida del fluido caliente y la salida del fluido frío. ¿Por qué? Porque entra por la tubería, pero la tubería está sometida, en la tubería va viajando el aire, el líquido frío y esta carcasa semihueca entra puro aire o fluido caliente que va a calentar este fluido. Entonces, cuando ya sale el fluido que va dentro de la tubería, va caliente, porque ya hizo su transferencia de calor o su intercambio de calor. Entonces, el fluido sale caliente, pero el fluido que lo estaba calentando sale frío. ¿Por qué? Porque hay un intercambio de temperatura, que es lo que se está tratando de explicar en esta exposición. Y bueno, ese es el proceso del intercambiador de calor de contacto indirecto. O sea, no hay un contacto directo entre los líquidos. O sea, uno y otro nunca se tocan, entonces están separados. Pero aún así existe el intercambio de calor. Los intercambiadores de calor de doble tubo son similares a este proceso de intercambio de calor indirecto. Sin embargo, no existe una placa en medio, como se había mencionado antes, para evitar o para ayudar al proceso de cambios de temperatura. Pero existe el proceso de las tuberías. Una va a pasar el fluido caliente. En el lapso que va subiendo, va a ir enfriándose y va a salir frío. ¿Pero por qué? Porque hay diferentes diámetros en las tuberías que ayudan a este proceso. Hay un proceso de enfriamiento que puede ser que la otra tubería de al lado, la que está a un costado, tenga un líquido frío y esta vaya al mismo ritmo, y cuando ocurre los cambios de temperatura, pues pasa que la temperatura baja y la de la otra sube. Entonces el intercambiador de calor de doble tubo es uno de los más ocupados de cierta manera cuando se trata de gases. Y bueno, básicamente estas son las características principales de los principales tipos de intercambiadores de calor. Determinamos los usos, los procesos y los funcionamientos de cada uno de ellos. Entonces,
puedo decir que hasta aquí mi presentación está realizada. Me queda por agregar que hay más tipos de intercambiadores, claro que los hay, y los que más se pueden usar o los más utilizados en la industria los puedo mencionar a continuación, que son los intercambiadores de calor de placas soldadas. Son para temperaturas extremas de hasta 500 grados. Ocupan pequeños espacios. Los intercambiadores de calor de placas soldadas mediante fusión son para temperaturas igual muy extremas. Necesitan o son para áreas de higiene, como por ejemplo tratamiento para aguas potables, cosas de alimentos. Se utiliza mucho la tubería de acero inoxidable para evitar la corrosión, para evitar bacterias, para evitar muchos problemas, porque se va a dar se va a hacer un uso para el ser humano. Entonces podemos decir que es un proceso muy importante. Entonces estos son los que más se utilizan en las plantas industriales. Los intercambiadores de placas conjuntas o placas conjuntas, o sea, son perfectos para intercambio de gases de calor de gases o líquidos. Se pueden aplicar de manera individual y tienen una alta eficiencia energética. Y bueno, los funcionamientos de cada uno, como ya los mencioné, los principios y todo esto que podemos ver en la exposición, escuchar y entender, analizar, que es lo más importante, y comprender, porque mi punto aquí era ser un poco más específico, ser un poquito más directo, concreto y poder dar a entender un tema que es sumamente importante para la materia de transferencia de calor, como lo es los intercambiadores de calor. A medida que los fluidos, como podemos ver, pasan a través de los intercambiadores de calor, el calor siempre se va a ir transfiriendo, ¿sí? Siempre se va a buscar un balance de temperaturas y siempre va a haber posibilidades de recuperación de calor y podemos lograr aproximaciones muy cercanas a temperaturas deseadas. Todo esto es sumamente importante para analizar, para comprender lo que son los intercambiadores de calor. Bueno, la eficiencia de los intercambiadores de calor son factores de eficiencia energética, de eficiencia térmica y de eficiencia de procesos. Siempre va a haber esos factores de eficiencia de proceso, térmica y energética. Siempre van a existir. La relación entre esas tres, como lo es la energía térmica absorbida y la liberada. ¿Ok? Entonces, en la mayoría de los casos, los intercambiadores de calor de placas son los más eficientes dentro de la industria, porque normalmente ofrecen la mejor solución a los problemas térmicos, proporcionando los límites de presión y temperatura más amplios dentro de las restricciones de los equipos actuales. Y bueno, esto es todo por mi parte. Espero el tema haya quedado claro. Yo soy César Julián Reyes Chabelo, del sexto B de Ingeniería Mecánica. Gracias por todo, por su atención.